Ahí va, se ve bien. Déjame ver la... Bueno, a mí me tocó presentar el ejercicio 7, que era probar que era una isometría, sí, solo sí, las longitudes de curvas eran iguales. No me acuerdo bien la letra, creo que decía eso. ¿Mm? ¿Era esa la letra del problema? ¿Está bien? Sí, era probar que si tenías una isometría, sí, solo sí, se preservaba la longitud de curva, sí. Cuando mandaba una curva por sí, tenía la misma longitud de curva. Entonces, lo primero que traté de pensar ahí era tratar de buscar una relación entre isometrías y longitud de curva. Algo que conecte esos dos conceptos, esas dos ideas. Y lo que se me ocurrió fue, bueno, lo conecto con la primera forma. Si es una isometría, digamos, preserva la primera forma y también puedo expresar las longitudes de curvas en base a la primera forma, ¿no? Entonces acá lo que hice fue, supuse dos superficies parametrizadas, X, X hecho. Supuse una función phi, y bueno, probé para un lado y para el otro. Primero digo que phi es un isomorfismo, y consideré la curva X de alfa de t, o sea, de I a S, y calculé la primera forma, expresé la primera forma de esta curva, y expresé la longitud de curva de esta curva. ¿Ven ahí? Se ve, se ve. Entonces, como es una isometría, se tiene que, las primeras formas son iguales. Entonces, supuse la otra curva en phi, compuesta con x de alfa, y bueno, llegué a la conclusión de que las longitudes de curvas eran la misma por este paso de la isometría. Después, para el otro lado, bueno, como las longitudes de curvas son iguales, entonces, bueno, podría, derivando de cada lado, puedo llegar que también se igualan las primeras formas. Por lo tanto, es una isometría. Eso fue lo que se me ocurrió. ¿Te animás a bajar un poquito lo último? Ese. O sea, parece que está bien. Sí, vos tenés la longitud de curvas eso, entonces cuando derivás. Sí, parece que está bien. Estaba pensando porque fue mucho más fácil que lo que hicimos en clase. Pero parece que está bien, sí. Estás mostrando que la función esa, que va de una superficie a otra, es invariante por la primera forma. Eso.
Si no, ¿cuál sería la, la otra que ustedes tenían pensado? Nosotros o sea, nunca usamos la primera forma tal así, sino que lo hicimos, bueno, por lo menos yo en clase como lo mostré, hacerlo todo con productos internos nomás. Entonces, por un lado tenés la integral del producto de d phi de b, phi w, que es esto mismo que tenés acá. Esto de t es igual a la integral de bw de t, a la 1 medio. Entonces, derivando como dijiste, te puedes olvidar de esto, te olvidas de esto, te olvidas de esto. Y tenés esto acá que es la igualdad que vos tenés. Pero el problema de eso, así como está escrito ahí, es que es la igualdad pero cuando tenés el mismo W. Y que sea una información, bueno, Isometría. en isometría, perdón, es que esto valga cuando pones vectores distintos. Entonces, a priori lo tenés para vectores iguales, pero digo, así como está escrito acá parece que tiene sentido, por lo menos así de una. Nosotros como lo hicimos con productos internos, teníamos esto y después había que usar polarización o algo del estilo para probar qué valía cuando ponías vectores distintos. Claro. Que estoy pensando cómo usaría eso acá, porque en realidad esto que está acá es esta parte, nada más, con W. Pero así como está escrito parece que está ahí. Que me llama la atención. Para la primera forma, depende de un vector solo. Ah, ese es el tema. La primera forma no depende de un vector solo, ¿no? Porque es un producto interno en el fondo. Sí. No sé el resto si me quiere ayudar un poco. O sea, la primera forma, que eso que vos tenés escrito ahí, por ejemplo, sería de phi w, de phi w. No pudieron que cuando ponen el ds, que les queda, como es e al cuadrado por dx al cuadrado más 2 veces f de x de y más g de y al cuadrado. Esto es como una forma cuadrática. Se borró. O sea, cuando le aparece el dxy, de x al cuadrado y el de y al cuadrado, es porque tienen dos vectores involucrados. Capaz que viene por ahí el tema, entonces. Está bien igual la idea, digo, pero me parece que el tema es ese, que en la primera forma tenés que meter dos vectores a priori. Cuando lo metes en uno es cuando te da la norma, estoy de acuerdo. O sea, porque metes el mismo vector dos veces. Entonces, este paso acá lo que estarías haciendo es probando que esto vale cuando tenés W quieto. Faltaría ver qué pasa cuando haces con vectores distintos. Pero está bien igual. Está bien la idea. Bien. ¿Son los compañeros si quieren agregar algo? Bueno, Antonio, muchas gracias, entonces, genial. Quedó pronto la exposición. Bueno, gracias. Comparto acá. Seguimos con el práctico 5. No sé si quieren seguir pensando un poco en lo que habíamos quedado el viernes, que era el ejercicio 10. O si quieren ver otra cosa. Ustedes deciden. Nosotros seguimos un poco trancados con el 10, sí. Aunque más o menos la idea, creo que está, pero hay detalles que no pudimos probar. Sí, yo estuve pensando en lo que quedó el viernes y no vi cómo probarlo, pero está buena la idea. Para mí tiene que salir por ahí a la vuelta. Si quieren les cuento un poco, ¿no? Creo que no estaban todo el viernes.
le cuento un poco lo que pensamos sobre el 10. Sí, igual, la parte donde nos quedamos de que el integral converge, pudimos verla. ¿Sí? Está tremendo entonces. Entonces ya está, porque lo otro, bueno, Pero ¿cómo, ahora hay que cómo probaste probar. ¿Cómo probás de qué? que lo demás? O sea, porque probamos que... O sea, quedaban dos cosas por ver, quedaban ver no, que la integral de tita sigue infinito, de tita sí, punto, y sí, eso quedaba, lo vimos. y quedaba por ver que al final vos me dijiste cómo era bien eso de usar Bolzano, que había que parametrizarlo de alguna manera para que la altura, el ángulo fuese siempre el mismo. Ahí va. Y probar que los R también sean infinitos. Sí, pero eso creo que se puede hacer más o menos fácil, Ah, está. creo. Entonces la idea es esta, les cuento para los que no vinieron el viernes. Tenemos una curva alfa de u igual u0 al cuadrado. ¿Esto qué es? Es la parábola z igual a x al cuadrado, que está en el plano y igual 0. Entonces lo que vamos a hacer después es rotar esa curva para obtener el paraboloide S. X y z, esta curva alfa hace una curva por acá. Y ahora la vamos a rotar. No sé cómo. A ver. La rotamos en torno al eje Z. Entonces, recordando el ejercicio, no me acuerdo cuánto, de un práctico anterior que nos decía que si teníamos una curva, nos daba explícitamente cómo nos quedaba cuando rotábamos. Igual se ya pueden acordar sin recurrir a ese ejercicio. La parametrización tiene que ser x de v igual u por coseno de v, u seno de v, u al cuadrado. Bien. Entonces, para estar seguro que hicimos bien las cosas, lo que comentamos la otra vez es, fijado u, cuando yo fijo u me da un punto de acá, de esta curva. Cuando giro v, o sea, cuando muevo v, lo que va a hacer es darme los círculos. Esto sería u fijo. Por otro lado, cuando fijo v y muevo u, lo que me va a dar es esta misma parábola, pero rotada, en algún otro plano. Entonces, esto sería con v fijo. Entonces, rotando las dos cosas me da el paraboloide. Tengo todas las parábolas en todos los ángulos, digamos, me da el paraboloide. Entonces, ahora el tema era este. Hemos conseguido una geodésica que no sea un meridiano, perdón, pero de una forma muy especial, que es usar polares en el medio. Entonces, de R2 vamos por una curva auxiliar, digamos, alfa techo, perdón, de R2, no de R, un intervalo de R. Vamos a R2. Acá aplicamos polares. Entonces ahora estamos viendo R2, pero lo vemos como un círculo, o sea, como círculos, porque lo vemos como radios y ángulos. Entonces la curva va a ser la misma, simplemente que en vez de escribirla como x de t y de t, la vamos a escribir como r de t, tita de t. Y acá aplicamos la parametrización. Así que no puedo hacer el dibujito. Entonces toda esta composición la vamos a llamar alfa. Entonces, sea alfa de t igual la parametrización, pero en vez de en x, y, lo que le decía acá va a ser r de t, tita de t. Esto es lo que tenemos en la cabeza. Mandamos la curva alfa, la curva cualquiera al principio, a R2, R2 lo pasamos a polares y ahí aplicamos la parametrización. Y vamos a pedir que esto sea una geodésica.
¿Sí se entiende cómo es bien ese mapa? O sea, partís de un alfa tilde alguno, digamos. Sí, ya no hablamos mucho de eso la otra vez, pero la idea es pensar esto como la geodésica. La construcción del mapa es esta, bueno, va a haber un alfa tilde y la mandás a R2, eso lo ves como polares. Digo porque en principio las curvas que vimos siempre son de R a R2, donde está el U, que es el dominio de la parametrización, y de ahí vamos a la superficie. Entonces acá ponemos X de T y de T cuando hacemos eso. Pero que digo que bueno, La clase 17, perdón, no me interrumpa, dale. habla de esto. O sea, ¿Sí? de ver las geodésicas así como las estamos viendo ahora. Bien, bueno, entonces ahí pueden fijarse un poco. Clase 17. Aprecio eso simplemente de pasar a ver el U lo vemos en polares. Entonces, esto está, o sea, es una curva bien, digamos, porque X es un difio porque es una parametrización, y polares es un difio porque es un cambio de variable. Entonces esto es una composición de difios, es todo seguro, es todo lindo. Es una curva regular, todo precioso. Entonces ahora viene el dibujito complicado. A ver si sale. Entonces, eso es lo más arriba. Quiero definir bien el ángulo y eso que vamos a usar en alférico, como era que se decía. Clairaut, no sé cómo es que se dice. Nunca me salió el nombre ese. Yo le diría que le doy igual. Entonces tenemos la curva geodésica esta, no sé qué hace. Voy a hacer más así. No sé si es así o no, es un dibujo nada más. Entonces, dado un punto, para que tengo que poner los ejes acá. X y Z. Entonces, dado un punto, esa geodésica tiene cierta velocidad en ese punto, que es alfa punto. Además, por ese punto pasa un único paralelo, ¿no? Porque los paralelos son con U constante. Son los círculos estos, con U fijo. Entonces, hay un único U que me va a dar ese punto. Entonces, por ahí pasa un único paralelo. Y ese paralelo, si lo pensamos como curva, tiene otra velocidad. Voy a poner otro color. Para que ahora vemos bien cómo va a ser. Entonces, el ángulo que me forma la velocidad de la geodésica con la velocidad del paralelo le llamamos beta. Y lo que dice Clairaut, ¿cómo era? Yo no me acuerdo cómo se escribe. Me suena que era así, pero no sé. Nos dice que R, donde R va a ser la distancia desde el punto que estamos en la geodésica hasta el eje Z, R por el coseno de ese ángulo es constante. O sea, constante en el tiempo, todo esto depende del tiempo. ¿Sí? ¿Se ve bien cuál es el ángulo ahí que hay que considerar? Muy bien. Ujú. Entonces, el tema de la velocidad, ¿cómo es la velocidad del paralelo? Es lo que decíamos, es con U fijo. Si lo pensamos acá, con U fijo. Por lo tanto, la velocidad va a ser derivar esto según V. O sea, yo me paro en un punto acá, el U está fijo, o sea que si derivo respecto a U, me va a dar 0. Y la única posibilidad que tengo para hacer es derivar respecto a V. Entonces eso me da la velocidad acá, el XV. Acá sería al revés, acá la velocidad de la curva sería, que de hecho está recorrida al revés,
sería x u. Entonces los paralelos tienen velocidad que sube. Eso lo usamos alguna vez ya en el ejercicio de probar que los paralelos y meridianos eran líneas de curvatura o algo por el estilo. Sí, ese ejercicio. Que se tenía una superficie de revolución, los paralelos y meridianos eran líneas de curvatura. ¿Por qué? Bueno, porque justamente las velocidades son de esa forma. Entonces, pensado nuestro tema, sería el x sube, pero el v lo estamos viendo como un tita. O sea, porque no estamos viendo u, v, en R, o sea, el dominio en R2 no lo estamos viendo como uv, sino como r tita. Entonces, esto sería x tita. Voy a escribir acá por las dudas. Lo que estamos haciendo es ver x, ¿cómo sería x de r de t? Tita de t sería r coseno de tita, r seno de tita, r al cuadrado. O sea, estoy reescribiendo lo que estaba arriba, pero en vez de con u y v, con r y tita. Lo cual coincide con ver esto en cilíndricas. Digamos, tenemos en el Tano XY tenemos círculos y después le damos cierta altura. Entonces, ¿cómo podríamos escribir ahora el coseno de un ángulo definido por dos vectores? Esa fue la parte brillante que se dio cuenta Federico, no me acuerdo con quién más. Yo quiero escribir el coseno de beta de alguna manera que involucre la geodésica. Eso lo encontramos, no es que se nos ocurriera tampoco. Bueno, hicieron el ejercicio por lo menos. Entonces, esto lo podemos escribir como el producto interno entre la velocidad de la geodésica y este otro velocidad. ¿Recuerdan cómo se define el ángulo entre dos curvas? O sea, dos curvas que se intersectan en un punto, el ángulo de intersección debe ser formado por los vectores velocidades. Esos son los vectores velocidades, y bueno, después se tiene la norma de estas cosas. La gracia es que podemos calcular toda esa que aparece ahí. Podemos calcular alfa punto, podemos calcular x tita. Una observación que hacíamos la vez pasada es que, como las geodésicas tienen velocidad constante, siempre podemos suponer que están parametrizadas por longitud de arco. Como las geodésicas tienen velocidad constante, de hecho esa es una de las características que tienen geodésica, podemos suponer que la velocidad es una. Ya reparametrizando, ¿no? Pero claro, por las dudas, reparametrizando. ¿No? Así que esto ya lo sacamos de arriba. Vale 1. Entonces, alfa de t era x de r de t, tita de t. Entonces tenemos que aplicarle a la cadena. ¿Cómo me queda alfa punto? ¿Se dan cuenta cómo queda? No sé si en cálculo 2 llegaban a ver el arbolito. Nosotros nos mostraban cuál arbolito estaba bueno. X depende de R, depende de tita, y a su vez R depende de t y tita depende de t. Entonces queremos derivar esto respecto a t. Tenemos que hacer este camino. Esta ramita es x o r. Esto es r punto.
esta rama es x sub θ y esto es θ punto. Y cada vez que cambiamos de rama vamos más. Cuando bajamos vamos más. Así que nos queda x sub r por r punto más x sub θ por θ punto. Esta manera de acordarse de arbolito está buena. O sea, cuando son dos variables es medio redundante, pero cuando son muchas variables está bueno llevar un control. Por otro lado tenemos que calcular θ punto. Θ punto no, perdón, x sub θ. Bueno, primera observación, ya podemos ver eso. A ver. Alfa punto por x θ va a ser x sub r por r punto más x sub θ por θ punto con x sub θ. ¿Y cuánto me va a dar eso? Acá usamos que es ortogonal la base, ¿no? Ahí va. XR es ortogonal con x θ. Porque son derivadas parciales, básicamente. Entonces, cuando separamos en dos sumas, este término se me va con este, me da 0. Y por lo tanto me queda θ punto con x sub θ, x sub θ. ¿Y quién es x sub θ, x sub θ? O sea, en general, el producto interno de un vector consigo mismo, ¿qué me da? La norma al cuadrado. Ahí va. Y eso me va a servir porque yo acá abajo tenía una norma de ellas. Hasta ahora se me va a ir. Así que hasta ahora el coseno de beta t va a ser θ punto por la norma de x θ al cuadrado sobre la norma de x θ. Y eso va a ser θ punto por la norma de x θ. Y lo que tengo que calcular ahora es la norma de x θ. Recuerdo quién era x. X de r θ es r coseno de θ, r seno de θ, r al cuadrado. Así que x sub θ va a ser menos r seno de θ, r coseno de θ, 0. ¿Qué norma tiene eso? Pero que R. Sí, ¿no? Es un círculo de radio R. En el plano z igual 0. HR. Así que venimos para acá, venimos para acá. Coseno de beta t es θ punto de t por r de t. Buenísimo. Entonces tenemos dos cosas ahora. Tenemos que coseno de beta t es θ punto de t, r de t, y tenemos la relación de Clairault, que nos decía que r de t por el coseno de beta de t es constante. Le podemos decir Claire también. Claire, bueno, me gusta Claire, más fácil. Entonces, bueno, de estas dos cosas, ¿qué nos queda? R al cuadrado θ punto es constante. Aquí tenemos esa relación. Entonces, ahora queríamos ver básicamente tres cosas. Queremos ver que el límite, cuando t tiende a más menos infinito, acá hay dos cosas. dr de t es infinito. O sea que a pasado y a futuro la geodésica se va muy para arriba. La única manera que el radio se vaya muy lejos es que esté muy arriba en el paraboloide. Y aparte queremos ver que el límite, cuando t tiende a más infinito de θ de t, también es infinito. Si quieren pongo más por las dudas, más infinito.
Si tenemos eso, tenemos una manera de resolver el problema. Pues yo les cuento más o menos cómo sería argumentar esto, y Federico, que dijo que pudo, que nos cuenta cómo hizo para argumentar eso. Entonces, primera observación. De Clairaut, ¿cómo era que dijimos que le íbamos a decir? Claire, de Claire. Vamos a esta relación, entonces R es igual a K sobre coseno de beta. Y este siempre es mayor o igual a K. Porque el coseno de beta está entre, bueno, si quieren, en valor absoluto. El R siempre es positivo. Eso me llama la atención acá, ¿no? Tendría que, bueno, vamos acá por las dudas. Si uno es mayor o igual que K. Entonces, eso nos está diciendo que hay una altura mínima que podemos alcanzar. A la altura de R al cuadrado. Hay un disquito de altura de R al cuadrado donde la geodésica nunca puede pasar para abajo. Por acá va a estar eso. Esto, esta altura está al cuadrado. Entonces la geodésica viene, como mucho lo que puede hacer es tocarlo, porque esto es mayor o igual. Podría tocarlo y salir. Entonces hay dos preguntas. ¿Por qué no puede quedar ahí para siempre? Otra pregunta es ¿por qué no acumula acá? Entonces, no puede pasar que venga y quede acá por la siguiente razón. Ustedes, no sé si se acuerdan que dado un punto y un vector director en una única geodésica que pasa por ese punto y con esa velocidad. Voy a hacerlo bien grande el dibujo. Entonces, supongamos que tenemos ese disquito ahí de radio acá, ese circulito. Es el K mínimo. Supongamos que la geodésica viene, toca, y cuando toca queda ahí. Bueno, ahora que pueda pensar, no había ni que ver este caso, ¿no? Porque si ello llegara a pasar, igual funciona. Nosotros queremos ver que la geodésica se autointersecta infinitas veces. Entonces, si llegara a pasar el caso en que llega al K mínimo y se queda dando vueltas ahí, cada vez que da una vuelta se está tocando a sí mismo. Igual vimos que eso no es una geodésica. Ahí va, lo que va a pasar es que eso no es una geodésica. ¿Qué pasa? O sea, yo lo pienso así. Acá la curva roja, como venía bajando, capaz que es muy tangente, ¿no? Pero como viene bajando, no es horizontal el vector velocidad. Puede ser muy, muy, muy tangente, muy suave, tan suave como ustedes quieran, pero viene bajando. Muy despacito, si querés, cosa que sea casi horizontal, pero viene bajando. Y en este punto, la línea rosada, esta la curva rosada, sí tiene vector velocidad horizontal. Entonces, tenemos un mismo punto, tenemos dos geodésicas distintas, porque tenemos dos vectores de velocidad distintas. ¿Entendés? No puede ser que en ese punto se junten las dos geodésicas. Otra manera de ver que eso no pasaba, que fue lo que hicimos la vez pasada, era, si eso pasa, recuerden que el ángulo beta era el ángulo entre la velocidad de la geodésica. No, pero a ver, porque no, eso tiene nada que ver. El ángulo entre la geodésica. No, pero nuestra geodésica cuando llega al mínimo tiene tangente horizontal, ¿no? A priori no, si fuese así como yo la dibujé, ¿no? Pero pasa que en este caso el paralelo no es geodésica. Los paralelos no son geodésicas. Tenés No, razón. no, en este caso. Porque hay un criterio de la clase 17 que te Sí, dice sí. que no es Lo habíamos geodésica. visto con el tangente, igual el tangente acá te queda medio chanfleado. Entonces la aceleración covariante ahí de la curva esa no
O sea, tiene una componente en el tangente. Ya. Entonces el argumento que estoy dando no sirve. ¿Cómo fue que dijimos entonces que no puede pasar eso? O sea, si probás que R se va a infinito, no está ya con el tiempo. Si eso es lo que queremos ver. Yo quería ver que esto no pasaba. No. No, Ah, capaz que está suponiendo que era geodésica el horizontal. Ahí va, es más fácil, es eso nomás. Claro, era mucho más fácil. Claro. Observación, los Claro, paralelos. decís que estás argumentando de esta forma para terminar diciendo que R es infinito. No, estoy viendo primero que hay un radio mínimo y quiero ver que lo que tiene que pasar es que si llegara hasta ahí tiene que rebotar. Que no puede ser que baje y se pegue y empiece a girar ahí. Ahí va. Y eso es porque justamente los paralelos no son geodésicas. Una manera de verlo es que el f chiquita tiene que ser 0, creo que era eso. Entonces lo pueden calcular y ver que no es. Ahí va. Otra manera de darse cuenta que esto es un círculo. O sea que la geodésica, para que un círculo sea una geodésica, el plano tangente tiene que estar así, digamos. Porque la aceleración de un círculo siempre es hacia adentro. Entonces, recuerden cómo es la definición de geodésica, que la derivada covariante se hace. La derivada covariante de la velocidad de la geodésica es que la aceleración de la geodésica no tenga componente en el tangente, o sea, que sea puramente normal la aceleración de la geodésica. Entonces, como la aceleración siempre va hacia adentro, el complemento directo que me da el plano tangente tiene que ser tipo vertical, en todo punto, porque es un círculo nada más. Pero eso no pasa en el paraboloide. En el paraboloide los planos tangentes están como chanfleados, ¿no? Porque va creciendo, digamos. Para que fuese así tendría que ser como un cilindro, para que fuese como el verde. Digamos, la altura tendría que ser constante. Pues esa es la manera geométrica de verlo, y si no, bueno, calculan el F y van a ver que es distinto de cero, y no son geodésicas. Usted no se puede pegar, porque esto no es geodésica. Así que no puede dejarse geodésica de un momento para otro. Bien. Así que rebota. Si llega hasta abajo, tiene que rebotar para arriba. ¿Qué pasaría, si pensemos esto? O sea, podemos suponer que en t igual a 0 es cuando rebota. A menos de reparametrizarlo podemos hacerlo. Entonces, ¿qué pasaría si el límite cuando t tiende a más infinito de r de t es algo finito? ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Cómo, perdón? ¿Qué nos quisiera decir? El límite cuando t tiende a más infinito de r no se vaya a infinito, o sea, que sea algo constante. Coseno de beta también te queda constante, ¿no? Sí, ¿qué Y Sí, son? también. eso es lo mismo decir que es un paralelo, un meridiano, perdón, el vertical. Eh, No, dijo si no fuese. no, No, sí, perdón, si da perdón. esto. Entonces, si da constante, digo yo. Sí, Eso es lo por absurdo. Quiero probar que no puede ser. O sea, te quedarías acotado en el eje Z. ahí va, por esa relación te queda Claro, que coseno de beta también es constante. exacto. ¿No? Otra vez por Claire, coseno de beta tiene que ser constante. Pero estamos en cosas suaves. Entonces, que coseno de beta sea constante quiere decir que beta es constante. Acá lo puse constante. Porque no puede estar saltando el ángulo de 0 a 2pi, por ejemplo. Si no, no sería suave. Pero las curvas que tienen beta constantes, eso está raro, igual que... No hay que usar esto, ¿no? No te va a quedar un meridiano. Meridianos son los verticales, porque ahí el radio se te va infinito. Lo que está pasando si el radio es constante, te quedó un paralelo. Lo que tiene radio constante son los paralelos. Recuerden que el radio es la distancia al eje Z, no es la distancia al origen. Entonces, si vos venías subiendo, no sé, haciendo cosas, y depende, en el límite, quedaste con radio constante, quiere decir que quedaste en ego, ¿sí?
Y eso no es Para una falacia. ¿Dale? cuando vos bajabas pasaba lo mismo, ¿no? Porque un poco como que nos faltó ver, porque vos agarraste y dijiste qué pasa si se queda en el paralelo, pero también podría pasar que siguiese tendiendo infinitamente, por Claire no puede pasar eso, ¿no? Tampoco, o sea, estamos usando eso. Que acumule de abajo. Ahí va, que se vaya acercando, pero nunca llegue. Por Claire te quedaría que en el infinito también tenga una constante, algo así. Es lo mismo, ¿no? Sí. Es el mismo tipo de argumento. Si en el límite el R te da algo finito, está bien, yo lo dije, pero no lo mencionamos. Acá faltó ver el caso en que esto se acerca y empieza a dar vueltas, cada vez más cerquita, y que en el límite te da eso. O sea, que nunca vale realmente eso, pero en el límite te da eso. Es el mismo tipo de argumento. Por Claire, termina dando que es un paralelo. Y eso no puede ser. Porque vuelta a lo mismo, los paralelos no son geodésicos. Entonces, Ahí va, pero no. Podría pasar que no exista el límite y que el límite superior sea finito. ¿Cómo probás que no pasa eso? que no existe el límite, pero ¿cómo sería que no existe el límite? Eso es una función seguro, todo lindo, ¿no? No, ponerle como que haga una cosa así, que sube y que baje. Entonces, si sube y baja, estamos bien porque se autointersecta, eso es lo que tenemos que ver después. Ah, pero ahí está subiendo. Ah, ya entiendo. O sea, que vaya subiendo y bajando, pero que vaya subiendo al mismo tiempo. Claro, digamos. Bueno, ahora vemos eso. Alfa de t. Eso que acabas de decir, Fede, sería con respecto a qué. ¿Cuál era tipo el contexto? No, que con esto probamos que si existe el límite no es constante. Claro. Lo que dice Federico es esto, que esto podría ser algo así, tipo un seno, ponele, pero que vaya subiendo. Vieron que el límite de cero no existe. Ahí va. Podría ser algo así, que vaya subiendo, subiendo. No, para ahí daría infinito. No era así. Tiene que subir y bajar al mismo tiempo. Mucho. Tiene que ser algo así. Arranca, sube, como que va subiendo, pero después acá baja, y acá O sea, sube. una cosa que venga así y que después, no sé, venga por acá. No sé si podría pasar eso, ¿eh? No, yo decía que así como está, no probás que el límite es infinito. No, pero más que si existe, es infinito. Estoy de acuerdo. Pero pues, lo que yo me pregunto es si podría no existir. Ah, ahí va. O sea, en el dibujo tiene sentido, pero lo que me pregunto es si eso es una geodésica o no. Claro, si no, no sería una ajedrez. Definitivamente. Bueno. O sea, estoy usando algo que no vimos en realidad, que son las geodésicas en el elipsoide. Que pasa algo del estilo. Cuando ustedes tienen el elipsoide, les queda como una franja acá. Que la geodésica va tipo bailando ahí. Pega acá, baja, pega acá, baja, pega acá, baja, pega acá, y hace algo así. Ah, como el DVD. Entonces ahí el límite, por ejemplo, no existiría, porque sube, baja, sube, baja, sube, baja. Justo es muy, muy particular porque es algo compacto, ¿no? Pero lo que me pregunto es si podría pasar algo así acá. Vamos a dejarlo de lado por el momento. Observación. Podría no existir el límite. Entonces, esto en realidad
puse a más, pero es lo mismo que para menos, ¿no? Si da finito, es lo mismo. Entonces vamos a asumir que el límite existe, y con esto probamos que el límite, cuando t tiende a más menos infinito de r de t, es igual a más infinito. Es decir, la geodésica viene de muy arriba, para pasado se va para arriba, 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 y para futuro también. Lo digo para arriba porque estamos en un paraboloide. La manera que la distancia al eje z sea infinito es que estás muy alto. Bueno, entonces, a ver, Federico, ¿cómo hacemos ahora para probar que el límite en t de θ es infinito? Dale. Nos habíamos quedado Solo que en... teníamos esto, ¿no? Ahí va. Eso salía, perdón que te corto esto, salía lo que hicimos hoy acá arriba. Θ punto va a ser k sobre r al cuadrado. Como r no vale 0, porque esto es el argumento que hay un k mínimo, esto tiene el r acá. Hay un r mínimo que es positivo que nunca pasa para abajo. Están seguros que pueden dividir ahí. Bien. Entonces, Ahora la idea es acotar, integrar esta expresión de los dos lados bien. y decir que esta es mayor a una que diverge. ¿No? Y para eso usamos que la geodésica está parametrizada por longitud de arco, ¿no? Entonces tenemos que 1 es igual a... ¿Cómo era que nos había quedado esto? Sí, está. Ya estaba usando la velocidad de la geodésica. Sí. Ajá. Y esto como esto positivo, se puede decir que es mayor o igual a esta parte de acá. Ujú. Así que esto queda... Explico por las dudas, S1 más 4R al cuadrado, ahora lo vemos, es la norma de X sub R Ahí va. al cuadrado. Bueno, ¿Eh? se me está por acabar la batería, me parece. ¿Qué quedó? Comiste. Después Federico te cuenta. Eso es 2 Bien. Esto es hacer las cuentas. para 2. ¿Cómo? Estoy viendo esta de acá. Claro, por eso pasa en valor absoluto. Yo lo que haría de entrada, si no te molesta, como acá tenés un 1, Mm, te puedes olvidar de la raíz de entrada. Porque le vas todo al cuadrado, digamos, y te sigue dando 1 de ese lado. Ahí va. Sí, sí. ¿Y cómo pasas de esto a esto? Está bien, porque es R' por 4, R al cuadrado más algo, está bien. Entonces llegas a esto. Y esto es R al cuadrado prima. 1 ¿De es acuerdo? mayor o igual. ¿No? Y de acá, si puedo bajar un poco y escribir un poco más abajo. Dale. Para que
Bueno, escribí más arriba. Sí, sí, eso mismo. Entonces, o sea, si tenemos esto, o sea, R a la 2 de t Vas a integrar eso ahora. prima, claro, esto es menor o igual a 1, puedes integrar, ¿no? Sí. Y esto te queda R2 menos R2 de 0, ¿sí? Esto en valor absoluto es menor o igual a la... A t menos para t0. empe- A t. sí, ya. Entonces, está aplicando triangular acá. Tenés que... Sí, ya está, ya está. No, pero ya está, creo ahí, ¿no? sí, sí, Porque entonces k sobre r al cuadrado es mayor o igual a 1 a k sobre t. Y k sobre t diverge. ahí va. Es una integral impropia primera especie que diverge. Sí, ahí va, eso mismo. O sea, esto es mayor o igual a k sobre R2 de 0 más t. Y esto diverge. ¿Sí? Claro. Está. Entonces voy a hacer las cuentitas esas que pusiste ahí y Vale. concluiremos eso. Entonces, repito que era x de r tita, era r coseno tita, r seno tita, r al cuadrado. Entonces, x sub r va a ser coseno de tita, seno de tita, 2r. Entonces, la norma de x sub r va a ser 1 más 4r al cuadrado a la 1d. Eso por un lado. Por otro lado, alfa de t era x de r de t, tita de t. En cuenta ya le hicimos la de alfa punto, ahora queremos la norma de alfa punto. Para alfa punto nos quedaba x sub r, r punto, más x sub tita, tita punto. Estamos suponiendo desde el principio que esto está parametrizado por longitud de arco. Entonces 1 va a ser igual a la norma al cuadrado de alfa punto, que es alfa punto con alfa punto. Ahora voy a usar que estos son ortogonales. Entonces cuando el término cruzado me va a dar 0, simplemente me queda la norma de x sub r al cuadrado por r punto al cuadrado más la norma de x tita al cuadrado por tita punto al cuadrado. Bien. Y el XR lo puedo sustituir. Así que 1 es igual 1 más 4r al cuadrado. Como están cuadrados se me da en medio. Por r punto al cuadrado más otras cosas que son positivas. Todo esto es positivo. O 0, pero es positivo. Entonces esto es menor o igual a simplemente 1 más 4r al cuadrado, r punto al cuadrado. Y esto es menor o igual, ¿cómo fue que la cuataste? 2r, r punto. Digamos, acá tienen 4r, r punto, por r punto, y esto más 1. O sea, sí. En realidad acá lo que tienen es 1 más 2r punto al cuadrado. Escribirlo esto así es que te amerita poder decir esa identificación ahí. Claro, r punto es lo mismo que el valor absoluto de r al cuadrado punto. Así que lo que tenemos es que 1 es menor o igual a r al cuadrado punto.
Y hasta ahí se va siguiendo la idea. Bien. Entonces ahora, r al cuadrado de t menos r al cuadrado de 0 va a ser la integral entre 0 y t. Bueno, hay un tema ahí. Ahora vemos cómo sacamos ese valor absoluto. De r al cuadrado punto. Esa igualdad vale igual. El tema que podría ser que esto fuese menor que 1. A ver. Creo que usando eso de que R tiene que ser mayor acá. Sí, pero la derivada podría ser negativa, porque como estás bajando, te estás achicando el radio. Ahí va. Igual ahí te queda en valor absoluto, ¿no? Valor absoluto de R2 menos R0. Ahí va. Arreglamos así. Bueno. Ahí va, ahí va. Y esto va a ser Y es- mayor o igual, por esta de acá, a la integral entre 0 y t de 1. Y esto es t. Ahora, r al cuadrado de 0 es algo infinito. O sea, si quieren podemos suponer que es el mínimo, justo cuando rebota. eh, No importa. O sea, es un número fijo, finito. sí, Lo que digo yo que r al cuadrado en el fondo de t. te quedaron va al a ser- revés las inigualdades, ¿no? Pues 1 mayor igual a la norma de R cuadrado primero. A ver. Sí, tenés razón. Acá, r acá. Ahí va. Como esto de acá era positivo, esto es mayor o igual. Ahí va. Entonces, bien, va a dar vuelta todo. Esto es mayor o igual, esto es mayor o igual, esto es mayor o igual. O sea, el argumento es como esto. O sea, pueden aplicar triangular si lo quieres súper formal, pero esto es algo fijo. Entonces, en el fondo, no vale 0, pero bueno, tiene esta igualdad. También es una constante. Digo porque vamos a querer hacer límite después, entonces la constante no nos juega mucho. Entonces, ¿qué teníamos? Tita de t, vamos a hacer el límite cuando t tiende a base infinito de tita de t menos tita de 0. Observación, podemos empezar a medir tita para que valga 0. Para empezar a rastrear la geodésica cuando está en el eje X. Si quisiéramos, digo. Esto va a ser la integral entre 0 y t de tita punto. Esto es igual a la integral entre 0 y t de la constante tita punto de tau. La integral entre 0 y t de una constante sobre r al cuadrado de tau. Y acá tenemos que r al cuadrado es mayor o igual a t. Entonces, cuando está dividiendo, esto es menor o igual. Acá tenemos un problema igual. Porque de acá lo que sabes es que r a la menos 2 de t va a ser menor o igual a t a la menos 1. Creo que está al revés la desigualdad, ¿no? Mayor o igual t. Desde un principio, como, a ver, Ahí va, ahí A es menor o partir de lo igual. verde. Ahí donde integras es menor o igual. ahí, está bien. Acá está el tema. 1 es mayor o igual que eso. Esta creo que está bien porque esto es positivo. Y le estás sacando cosas, claro. Claro, le estoy sacando cosas positivas, entonces. Ahora sí.
Entonces esto es menor o igual y esto es mayor o igual, ahora todo funciona. Esto es mayor o igual a la integral entre 0 y t, y una constante, de hecho la puedo sacar para afuera, de 1 sobre tau. Y estoy haciendo el límite de esta integral. O sea, estoy haciendo la integral impropia de... Bueno, acá habría que tener cuidado, pero si quieren... Empezamos un poquitito corrido. Da igual donde empecemos a medir en realidad, porque queremos ver el límite. Y esto es infinito. La integral impropia 1 sobre tau, 1 sobre t, es infinito. Está buenísimo. Así que el límite, cuando t tiende a más infinito, de tita de t, es más infinito. Ahí va. Tremendo. Entonces ahora vamos a ver cómo usar estos tres ingredientes para probar que efectivamente se va a autointersectar infinitas veces la geodésica. Entonces empiezo con un dibujito y ahora después lo formalizamos. Entonces, supongamos que tenemos una geodésica, o sea, tenemos el K mínimo este acá, o el R mínimo. La geodésica viene, llega hasta ahí, quizás o quizás no, pero si llega, rebota. Se va. Y esto es lo mismo. Voy a usar dos colores, porque ahora me va a servir. Déjenme hacerlo así ahora. Esto venga por acá. Rebota. Y esto tiene lo mismo para acá atrás. O sea, es la misma curva. Simplemente le pongo distintos colores porque en azul lo estoy pensando para futuro y en rojo para pasado. Entonces el truco que nos comentaba Federico el viernes es, sea por ejemplo, beta 1 de t igual gamma de t. ¿tá? Podemos reparametrizar para que eso pase en t igual 0. Entonces para t mayor que 0. O sea, sería la parte azul. Voy a poner azul para que quede. Entonces estoy recorriendo desde que intersecto ahí, desde que reboto hacia futuro, eso es lo que me recorre beta 1. Y después sea beta 2 de t igual a gamma de t de vuelta, pero para los t negativos. Capaz que haya que ponerle menos t acá, a ver. Al final lo acomodamos y quedó. Me parece que queda mejor poner beta 2 de t igual alfa de menos 2pi más t. Porque, o sea, la idea es esta, ¿no? Está bien, sí hay que hacerlo así, sí. Tiene que empezar corrido Sí. una vuelta. Para que los dos tengan el mismo ángulo en todo momento. Exacto. Y hay que pedir eso también. Está. Entonces, acá la clave, lo que no era tan evidente, pero se puede hacer, es, vamos a suponer, hago un dibujito de lo que está pasando con t igual 0, digamos. Acá puedo poner mayor o igual. O sea, arrancan del mismo punto a priori, pero el azul arranca acá abajo y la roja arranca acá arriba, porque arranca corrido 2pi. Claro. Y acá puse mal, no era t positivo, era t negativo. Entonces, vamos a suponer que beta 1 y beta 2 siempre forman el mismo ángulo respecto a algo. Por ejemplo, al eje X o lo que sea. Lo que queremos es que la curva literalmente vaya una arriba de la otra siempre. Que esto que está pasando acá, pase siempre. No queremos que el azul vaya acá y que la roja vaya acá. Queremos como que vayan acompañadas siempre una arriba de la otra.
ángulo, entonces, no sé, respecto al eje X. Esto es arbitrario, puedes decir respecto al eje Y, respecto a una recta, lo que sea. De algún lado hay que medir ese ángulo. Bien. Entonces, hacíamos G de T, ¿cómo era esto? Era beta 1 de T, esto, menos beta 2 de T. Era así, Federico, ¿cierto? Sí, la diferencia en las normas, está bien. Entonces, ver que se cortan es equivalente a ver que G vale 0 para algún punto. O sea, ver que se corta alguna vez es ver que vale 0 para algún T. Quiere decir que tiene el mismo ángulo, porque lo estamos suponiendo, y aparte las normas son iguales, entonces el mismo ángulo y misma norma son el mismo punto. Piensen en cilíndricas. La norma le da bueno, esférica, la norma le da la distancia al origen, y después tiene el mismo ángulo respecto a X. Y en una esfera pueden tener dos posibilidades, porque pueden estar de arriba a abajo, pero acá no. Acá tipo, si tiene el mismo ángulo y misma norma, son el mismo punto en el paraboloide. Entonces el tema es cómo argumentar eso. Cómo argumentar que esto vale 0 para algún T. Entonces, queremos ver que existe un C tal que G de C vale 0. ¿Y se entiende por qué decir que se corta una vez la curva consigo mismo es lo mismo que ver esto? Entonces acá el tema era así. G en 0 es la norma de beta 1 en 0 menos beta 2 en 0. Eso es gamma en 0 menos gamma en menos 2pi. Estábamos suponiendo que el 0 estaba en el mínimo, o sea, el radio mínimo, que también tiene norma mínima, está lo más abajo posible. Entonces, esto es el R mínimo, claramente va a ser menor igual que esto. De hecho, va a ser menor estricto, porque solo hay un punto que toca ahí abajo. Entonces, esto les queda menor que 0. ¿Sí se ve eso? Sí, sí. Pues ahora queremos encontrar un punto donde sea mayor que 0. Entonces, por Bolzano, tenemos que va a existir un punto en el medio ahí que hace que eso valga 0. Entonces G, el otro punto va a ser 2pi. G 2pi va a ser el valor absoluto de beta 1 en 2pi, menos valor absoluto de beta 2 en 2pi. Y esto va a ser gamma en 2pi, menos gamma en 0. Entonces acá nos queda al revés. Este es el R mínimo, y esto es estrictamente mayor, porque de vuelta el mismo rebota una vez, y rebota con T igual a 0. Después empieza a subir, así que el radio o la norma es más grande. Por lo tanto, esto es mayor que 0. Entonces, por Bolzano, existe un C ahí en medio entre 0 y 2pi. Tal que G de C es igual a 0. Estoy pensando que hay un temita igual acá en el medio, porque a priori gamma, beta 2 tiene que tener argumentos negativos. Habría que poner menos T capaz o algo del estilo, a ver.
¿Se entiende lo que estoy pensando? Yo dije, Claro, claro, ahí va. Yo lo había pensado como que t es positivo entre 0 y 2pi. Entonces para el mismo t deberían tener. está bien, está bien. Está bien. El t es positivo entre 0 y 2pi, pero esto es negativo, o 0. Ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, no es para todo t menor o igual que 0, es para todo t menor o igual que 2pi. Ahí va. Ahí va, ahora sí. Por este parámetro ahí nos arregla eso. Nosotros queremos que lo que está acá adentro sea menor o igual que 0, o sea que esté viajando al pasado. Así que bueno. Entonces encontramos ahí un punto donde se intersectan una vez. ¿Cómo hacemos ahora para probar que eso pasa infinitas veces? Por inducción, ¿no? Hay un estilo de inducción, sí. O sea, en realidad es decir, repetir el argumento sucesivamente, ¿no? Sí, creo que ni siquiera es inducción, es algo más así. O sea, lo que vimos es que esto hace así. Esto viene para acá. Y hay un punto por ahí donde se corta. Entonces, ahora podemos empezar a repetir el argumento a partir de este punto. ¿Por qué? Porque probamos que el radio y el ángulo se van a infinitos. Eso es importante. Como probamos que el radio se va a ir a infinito para más menos infinito, sabemos que estas dos curvas, la azul y la roja, van a empezar a subir. Entonces, no van a volver para acá abajo. Entonces, ese juega otro papel de radio mínimo ahora. Porque como las curvas van a empezar a subir, entonces repetimos el argumento acá. Ahí vamos a encontrar otro punto que estará por acá arriba. Bueno, pues las curvas siguen subiendo. Entonces, ese es nuestro nuevo radio mínimo. ¿Se entiende? O sea, empezamos en radio mínimo abajo, el rosado. Encontramos un punto que se corta. Agarramos ese punto que se corta, eso nos define otra vez un paralelo con ese radio. Bueno, a partir de ahí repetimos el argumento. Vamos a encontrar otro punto que se corta. Llevamos dos recién. Bueno, pero podemos repetir siempre este argumento. Realmente porque el límite de los radios y el ángulo se va a infinito. O sea, necesitamos, capaz no es tan evidente porque necesitamos que el ángulo se vaya infinito, es porque de acá hasta acá pasaron 2pi, o sea, el argumento fue hasta 2pi, de acá a acá va a ser hasta 2pi de vuelta, entonces ahí son 4pi. Entonces, cada vez que saltamos uno, va a ser algo que está entre, sería, a ver, 2k pi y 2k más 1 pi. O sea, cada punto que encontremos va a estar en una franja de esos ángulos. Entonces, si el ángulo no se fuese infinito, estábamos en el horno, porque si el ángulo queda quietito en algún lado, no podemos repetir esto infinitas veces. Y si el radio no se fuese infinito, también. La otra opción sería que esto quede dando vueltas y que acumule, digamos, lo que pasaba hoy. Ahí el radio sigue aumentando, 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 pero no tendría por qué cortarse a priori. ¿Sí se entiende por qué necesitamos esas hipótesis? Sí, a mí me quedó re bien. ¿Quieren que escriba su último o se entendió? Lo escribo rapidito. Yo lo que digo que este primer C que encontramos, que podemos llamar Jesús 1 si quieren, es un número que está entre 0 y 2pi. Pero ¿qué tiene que ver 0 y 2pi? Tiene que ver con el ángulo de esto en el fondo. Estamos recorriendo la curva como con ángulos. Entonces, el C2 va a estar entre acá y acá. Entonces, C2 va a estar entre 0 y 2pi de vuelta. Pero esto, yo ya había dado una vuelta acá. O sea, acá di 2 vueltas. En realidad, no está entre 0 y 2pi, sino que está entre 2pi y 4pi. Bueno, ahí he puesto mal la formulita ahí. Acá doy una vuelta,
Acá doy otra vuelta y dice 2 vueltas son 4pi. Así sigo. El Cn va a estar entre 2kpi y 4kpi al final. He puesto mal la fórmula. Bueno, Cn le tendría que poner n, ¿no? 2npi, 4npi. Dando siempre de acá abajo. O sea, cuántas vueltas estoy dando de que arranqué. Entonces, bueno, necesito que el ángulo se vaya a infinito. O sea, poder empezar a repetir esto infinitas veces. Y lo del radio es para que esto no quede acumulando. Porque si quedase acumulando, ahí podrían pasar cosas raras. Si esto empieza a acumular a una altura fija y el ángulo sigue siendo infinito, no pasa nada. Pero ahí no es tan claro cómo justificás que se autointersectan. Pero hasta eso lo tenemos, eso no pasa. El ángulo se va a infinito. El radio se va a infinito. Ahí va, porque lo que probamos es que θ es monótona, ¿no? Sin... Bueno, Θ monótono puede ser. A ver. Sí, te cuesta cuenta de acá, sí. O sea, a medida que aumentas el t, la integral es cada vez más grande. ya. Sí, es monótono. Bueno, este era el ejercicio del práctico. No sé si de los otros ejercicios tienen alguna duda. O sea, los otros ejercicios entregables, digo, ¿no? Son como, creo que lo más interesante para ustedes. Bueno, yo por mi parte tenía este nomás. El 3 y el 5 igual creo que están en alguna clase. No me acuerdo si clase, que son las que quedan grabadas, o clase de consultas que no quedan grabadas, pero está el PDF. O sea, en algún momento sé que hicimos el 3 y el 5. Y tal, les adelanto que el último práctico van a ser 2 ejercicios nomás. Vamos a intentar de que sean medio fáciles, ¿no? Porque en realidad ya trabajaron bastante en el semestre y no es la idea matar a nadie tampoco. Así que el último va a ser 2 ejercicios para entregar, que van a ser cosas de aplicar Gauss-Bonnet. Aplicar y ver qué sale. Ya. Así que concéntrense en los parciales que tengan y eso, y darle tranqui. Y bueno, estaríamos viendo el viernes entonces. Bueno, nos vemos el viernes. Pasen bien. Gracias.